tardes, Sevilla. Venimos en esta mañana a hablar del mensaje de la palabra de Dios, a hablar del Evangelio. Me gustaría empezar con un texto en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: Haced bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque es importante esta primera porción de las Escrituras. Porque lo que es importante es saber cuál es la verdad de Dios, la verdad de las Escrituras, la verdad de por qué estamos aquí, de por qué Dios no nos ha eliminado si somos tan malos. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice también Ezequiel, el profeta, en su profecía en el capítulo 18, versículo 4, que el alma que pecare, esa morirá. Entonces estamos en un problema. Si volvemos al capítulo 3 de Romanos, o al 1 de Romanos, o al Proverbio 1 al final, o el Salmo capítulo 14, encontramos una cosa y solo una cosa. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y es importante saber esto, que ninguna persona es justa delante de Dios. Que ninguna persona se merece una vida eterna en el cielo a causa de su injusticia. Pero venimos a hablar de Dios y venimos a hablar de lo que Él hizo por todas las personas que éramos injustas. Por mí, por mis compañeros y compañeras, por cada persona que hay en nuestra plaza. Dice el Salmo 145, dice el versículo 8, clemente y misericordioso es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Dios para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. El Dios de quien venimos a hablar podría habernos destruido desde el mismo momento en que fallamos, pero no lo hace. Él nos tiene misericordia, Él no nos da la muerte que merecemos, Él no nos da el infierno que merecemos. Él nos tiene esa paciencia eterna. Una paciencia que tiene un punto de inicio, el día que pecamos, y un punto final, el día que nos presentamos ante su presencia. Dice el autor de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que de esta manera está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Un juicio delante de la presencia de Dios. Un juicio por todas las cosas malas que hemos hecho. Un juicio por nuestra falta de bondad. Un juicio en el que la misericordia de Dios, la paciencia de Dios se acabó, se terminó, ya no hay más. Un juicio en el que no hay arrepentimiento posible. Pero un juicio en el que todavía, mientras estamos vivos, mientras nos late el corazón, mientras hay aire en nuestros pulmones, mientras el Señor Jesucristo nos vuelva por segunda vez, podemos aferrarnos a estas palabras del Señor en el Getsemaní. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39 y el 42 también. Dice así la palabra del Señor: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío,
Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Por qué son importantes estas palabras del Señor en el Getsemaní? Porque lo que el Señor estaba orando es: Padre, sé que voy a tomar en la cruz del Calvario la ira, tu ira contra el pecado, tu ira contra el pecador, y no puedo. En mis fuerzas humanas no puedo. Y este Jesús, que humanamente no podía tomar la ira de Dios, este Jesús es de quien hoy venimos a hablar. Él, siendo Dios, arriba en los cielos, Él no estimó su lugar como Dios en los cielos como cosa a la que aferrarse, sino que vino a esta tierra, se humilló, lo más grande que una persona humana puede pensar, y fue muerto, y muerto en una cruz. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que maldito es el hombre que es crucificado. Y así fue Jesús, fue crucificado. En esa cruz del Calvario, como ya hemos leído en el Evangelio, Él toma toda la ira de Dios por el pecado, toda la ira de Dios por los pecadores, toda la ira de un Dios que es justo y santo, toda la ira de un Dios que está enfadado contra el pecado y enfadado contra los pecadores. Leemos de nuevo en este Salmo 145. 145, versículo 17. Justo es Dios en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible? Un Dios que es justo en todos sus caminos y un Dios que es misericordioso en todas sus obras. ¿Cómo es esto posible? Cristo, queridos amigos. Él es la solución a esta supuesta contradicción de las Escrituras. La solución a que Dios sea justo y misericordioso, a que Dios sea santo y bueno, a que Dios esté airado contra el pecado y al mismo tiempo sea un Dios de amor. Y lo hemos dicho, este Jesús que era Dios en el cielo, que era Dios el Hijo en el cielo, no consideró ser Dios el Hijo allá en el cielo como una cosa a la que aferrarse, sino que en el consejo divino, en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, Él es llevado a esta tierra, encarnado en el vientre de la Virgen María. Él vive 33 años y medio, donde, como hemos leído, cualquiera que incumpla una sola de las leyes de Dios merece la muerte. Pero Él no incumplió ni una sola de ellas. Y son muchas. Si nos vamos a Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, ahí tenemos los 10 mandamientos. Si nos vamos al libro de Levítico, donde están todas las leyes de Dios, dadas a Israel por Moisés, a través de Moisés, 613 leyes, y las tenían que cumplir. Y estas 623 leyes no podían ser incumplidas ni un solo segundo de sus vidas. Cualquiera que haya, yo el primero, incumplido alguna de estas 623 leyes, lo que se merece es muerte, lo que se merece es el infierno. Y Jesús lo sabía muy bien. 18 veces en los evangelios habla Jesús del infierno. ¿Por qué? Para que sepamos que hay una ley que debemos cumplir
hay una ley que no hemos cumplido, y esta ley que no hemos cumplido tiene una consecuencia, un veredicto en ese juicio delante de Dios. Y el veredicto es culpable del infierno. Y el infierno, como dice la palabra en la primera carta de Juan, no estaba preparado para los seres humanos, sino para el diablo y para sus ángeles. Entonces, ¿cómo es que podemos decir que el infierno también es para nosotros? Muy sencillo, nos lo hemos buscado. Dios dice a Adán y Eva en el jardín del Edén: no comáis del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que comáis de ese fruto, moriréis. ¿Qué ocurre después? Después de un puñado de años, Adán y Eva mueren. Y mueren porque comieron del fruto. Nacen sus hijos, Caín y Abel, y hay un homicidio. Pasan los años, nace su hijo Set, Set tiene a sus hijos, y sus hijos tienen a sus hijos, y sus hijos tienen a sus hijos, y la tierra se llena de maldad. ¿Qué hace Dios? Envía un diluvio, salvo a una familia de 8 y el resto eliminados, porque han desobedecido la ley de Dios. Seguimos la historia, esta familia de 8 crece y crece y crece y crece, y la familia de Sem pasa una hambruna allá en la tierra de Canaán, allá en Oriente Medio, baja a Egipto, se pasa 400 años en Egipto y crece tanto que los egipcios y el rey de Egipto, el faraón, dicen: vamos a esclavizar a esta gente, y son esclavizados. Después Dios levanta a Moisés y los liberta de Egipto. Como consecuencia, los carros del faraón y los soldados del faraón que fueron detrás de los israelitas para matarlos, para devolverlos a Egipto, son destruidos en el Mar Rojo. Pasan los años, 40 años en el desierto. Cada una de las veces que el pueblo desobedece a Dios es destruido. Los hijos del sacerdote Aarón ofrecen un sacrificio equivocado en el templo, destruidos. Los israelitas que siguen a Coré en su rebelión, todos destruidos. Moisés, que desobedece a Dios, que busca seguir los deseos del pueblo, no ve la tierra prometida. Esa primera generación que entró al desierto, salvo 2 personas, todos muertos, ninguno llegó a la tierra prometida. Y hoy en día, cada persona que pasa por esta tierra, cada persona que desobedece las leyes de Dios, lo único que le espera es la muerte y el infierno, como me esperaba a mí, como les esperaba a mis compañeros, como les espera a cualquier persona, ya sea que estemos aquí en Sevilla, o que estemos en Ulan Bator en Mongolia, o que estemos, qué sé yo, en una base en la Antártida. Cualquier persona, si comete una sola vez un pecado contra Dios y desobedece una sola ley, es culpable de juicio en el infierno, es culpable de muerte. Pero hay una solución. Dios el Hijo baja a esta tierra, 33 años y medio de perfección, de no incumplir las leyes ni una sola vez, ni un solo segundo en su vida, 33 años y medio de decirle a las personas
Oye, que estáis incumpliendo la ley de Dios. Oye, que os vais a morir. Arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. 3 años y medio de ministerio hablando que hay que arrepentirse del pecado, que hay que volver a Dios, que hay un reino que viene. Un reino donde todas esas leyes de Dios desaparecerán, donde toda la maldad del mundo desaparecerá, donde todo el pecado del mundo desaparecerá, donde la muerte ya no existe. Y podemos saber que este reino viene y que este reino existe porque este Dios que se encarnó, porque este Jesús de Nazaret, que no incumplió una sola ley, este Jesús de Nazaret tomó toda la copa de la ira de Dios. Fue crucificado en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es por eso que tenemos la esperanza que el día que te mueras, si te arrepentiste de tus pecados y creíste en el sacrificio de Jesús, ya no hay más muerte espiritual, ya no hay más condenación eterna en el infierno. Lo que te espera es la vida eterna en el cielo, que nadie puede ganarse por sí mismo. Queremos leer, para terminar, las últimas palabras de Jesús en la cruz. La séptima palabra de Jesús en la cruz, que se encuentra en el Salmo 31, versículo 5, la primera parte. Dijo Jesús, no son mis palabras, estas son las palabras de Dios. Dijo Jesús, su séptima palabra en la cruz, la última palabra. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y ahí se queda. Ahí se quedó Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero este Salmo 31:5 tiene una segunda parte. Y esta segunda parte es para nosotros, si queremos aceptarla. Dice el Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Dios, el Señor de verdad. Y solo hay una verdad disponible. Solo hay un camino al cielo disponible. Solo hay una vida posible. Esa verdad es la palabra de Dios. Ese camino, esa mediación por nuestros pecados, es el sacrificio de Jesús en la cruz. Esa vida es su vida derramada. Él es para nosotros como el árbol de la vida del jardín del Edén. Si te arrepientes de tus pecados, si crees en Jesús como aquel que murió por ti en esa cruz, como aquel que fue sepultado por ti en esa cruz, como aquel que resucitó por ti en esa cruz, como aquel que recibió la mayor humillación por ti en esa cruz, que recibió por ti la ira de Dios que te corresponde y que me correspondía a mí también. Si eso crees, entonces esta segunda parte del Salmo 31:5 es también para ti. Tú me has redimido, oh Dios, el Señor de verdad. Hoy, y es muy importante esto, hoy cada uno de nuestros pecados nos va a llevar al infierno. Y no importa si crees que eres bueno, no importa si piensas que tal vez Dios no existe. Hoy, cada uno de los pecados que tenemos, cada una de las veces que hemos desobedecido a Dios, nos hacen merecedores del infierno. Y Cristo va a volver una segunda vez para juzgar cada una de esas desobediencias, cada uno de esos pecados. Pero hay una solución.
Y dos preguntas te harán reflexionar si de verdad tú has encontrado esa solución, si de verdad tú tienes esa vacuna para el cáncer de tu alma o no. Has hallado en Cristo plena salvación y vida eterna en el cielo por la sangre que Él vertió. Te arrepientes y crees, te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús como el Señor de tu corazón y el Salvador de tu alma. Entonces déjame decirte una cosa, cuando venga el juicio de Dios y se abra el libro de las cosas que hemos hecho y el libro de la vida, va a dar igual lo que haya en ese libro de las cosas que hiciste. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y no porque tú te lo hayas merecido, no porque tú hayas sido bueno, sino porque el Señor ha sido bueno y porque Jesús, que murió por ti, ha escrito con su sangre tu nombre en el libro de la vida. Y lo ha escrito para que no tengas que ir al infierno. Porque dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero también dice Jesús en el Evangelio de Lucas que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si te crees justo, si te crees bueno, si crees que vas a ir al cielo por cada cosa buena que haces, este mensaje no es para ti. Ya despertarás delante de la presencia de Dios, delante del juicio del trono de Dios, y te darás cuenta de cuál es la verdad. Pero si no te crees justo, si te crees pecador, entonces el mensaje es para ti. Arrepiéntete de tus pecados y cree en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Cree en la sepultura de Jesús. Cree en la resurrección al tercer día. Confía de todo corazón, con todo tu ser, que Él murió por ti y que Él ha pagado el precio que merece todo el pecado que cometemos. Porque la ley dice que cualquiera que comete un pecado tiene que hacer un sacrificio por su pecado. Tiene que presentar un sacrificio delante de Dios para que su pecado sea borrado. Pero, oh sorpresas, ya no hay templo donde podamos hacer sacrificios, ya no hay lugar santísimo para que los sacerdotes del templo puedan purificarse y presentar expiación por los pecados del pueblo. Ya no hay nada de eso. Primeramente, no hay templo. Y segundo, en la muerte de Jesús en la cruz, una de las primeras cosas que pasa es que el velo del templo de Jerusalén, ese velo que dividía una parte del templo y el lugar santísimo, se rasgó por la mitad. Y se rasgó por la mitad para una sola cosa, para que yo, mis compañeros, todos los que estáis en esta plaza, todas las personas del mundo que de verdad quieran hablar con Dios, puedan hacerlo de manera personal y no necesiten unos confesionarios, no necesiten una sábana y un icono de Cristo, no necesiten, qué sé yo, un sacerdote o no necesiten meditar para presentarse delante de la presencia de Dios, sino que ahora mismo, allá donde estés, desde tu asiento, desde la planta de tus pies que estás caminando, puedas pararte un momento, cerrar los ojos y decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que no merezco ir al cielo, reconozco
que lo que merezco es el infierno, pero también reconozco que tú hoy y cada día de mi vida pagaste en esa cruz por cada uno de mis pecados. Confieso en este día que si bien no merezco el cielo, que si bien lo que merezco es el infierno, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú has muerto por mí. Y te pido en esta mañana que me ayudes. Me arrepiento de haberte desobedecido. Te confieso en esta mañana como el Salvador de mi alma y el Señor de mi corazón. Espíritu Santo, entra tú en mi vida. Cambia este corazón de piedra por un corazón de carne y sálvame, porque te necesito, oh Dios. Desde el momento en que haces una oración como esta, no tiene que ser esta, tu vida será transformada. Tu destino eterno en el infierno será cambiado por una vida eterna en el cielo. Y podrás estar una eternidad delante de la presencia de Dios, adorándole, alabándole por quien es y glorificándole, dándole a Dios toda la gloria que Él merece. A Dios sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.